Sean ustedes bienvenidos. Este es un acto académico organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. En esta ocasión contamos con la importante y además grata compañía desde Alemania vía internet de Fernando Mires, uno de los más distinguidos intelectuales de Latinoamérica. Es profesor emérito de la Universidad de Oldenburg. Cuenta con numerosos artículos, ensayos, libros sobre diferentes materias. Por ejemplo, ha reflexionado en torno a la historia, sociología, filosofía política, entre otras áreas del saber. Y en esta oportunidad la propuesta es escucharlo. Nos va a dar una conferencia sobre política y pandemia. Después habrá tiempo para responder algunas inquietudes que le sean planteadas. Muchas gracias nuevamente por haber aceptado nuestra invitación, profesor Mires, y lo escuchamos. Muchas gracias a usted, estimado Enrique Fernández. Muchas gracias también a quienes han entregado parte de su tiempo por venir a escuchar algunas palabras mías. Muchas gracias a todos en general, porque me permiten, en cierto modo, continuar un tipo de trabajo que yo ejercía cuando estaba en funciones. Como muchos de ustedes saben, yo estoy jubilado hace bastante tiempo, pero la jubilación no significa el fin de la historia, sino que significa la continuación de la profesión bajo otros medios. Ahora bien, la idea matriz de esta, podríamos llamarla conferencia, es la relación entre política y pandemia. Aparentemente pareciera que no tuviesen mucho que ver lo uno con lo otro. No obstante, si observamos en general en las repercusiones que ha tenido en la mayor parte del mundo, vemos que es mucho más intensa de lo que uno piensa, la relación entre política y pandemia. Por una parte, ha demostrado claramente que existe una globalización. Es decir, esta palabra que cursaba en los ámbitos de la sociología, en los ámbitos de la economía, ha demostrado hoy día su plena existencia en un ámbito absolutamente diferente al que nos habíamos imaginado antes. La pandemia no es un término socioeconómico, sino que es un término clínico. Y vemos que ese término clínico nos ha demostrado fehacientemente que la globalización no era un invento, no era una invención. La globalización se nos ha hecho presente porque está actuando ese virus maldito a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Entonces, podríamos decir, nos enfrentamos a una situación globalizada y en cierta medida nos estamos enfrentando al mismo tiempo con un enemigo común, porque el virus no hace diferencia de culturas, de tradiciones, de historias, de clases, sino que es absolutamente democrático en el mal sentido del término. El virus se hizo para el ser humano, independientemente de su condición social y de su condición cultural. Ahora bien, ese virus nos pone frente a una situación de antagonismo profundo y radical, porque ya no se trata de un antagonismo entre dos sectores sociales o políticos, sino que se trata de un antagonismo entre el ser humano y algo que viene desde afuera y desde dentro al mismo tiempo. Porque ese virus mantiene una permanente dualidad, es interno y es externo. Es externo porque normalmente viene de otros ámbitos, viene de afuera, y es interno porque opera, digamos, como elemento de transmisión en el contacto entre distintos seres humanos. Ese virus nos lleva a una situación muy similar a la lucha política.
¿En qué sentido? En que la lucha política se basa en lo esencial, en el antagonismo, en la contradicción. En la política imperan más relaciones, ustedes lo saben mejor que yo, más relaciones de enemistad que de amistad. Y en ese sentido, el antagonismo es una, dicho en sentido metafórico, es una guerra declarada al conjunto de la humanidad y por lo tanto podríamos catalogarlo como el enemigo radical. El enemigo radical. Y al ser el enemigo radical, ese virus crea condiciones de antagonismo que son en algún punto similares a las que ocurren en el ámbito de la política. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que no es un antagonismo interno, no es un antagonismo entre los dos bandos, sino que, vuelvo a repetir, externo e interno a la vez. En ese sentido, podría ser comparado con una guerra, no como lo aplicaba el presidente de Francia, Macron, de que estamos en una situación similar a una guerra. Yo diría sí y no. Sí, digamos, porque estamos combatiendo contra el virus. No, porque la guerra es un campo radical de lo político. La guerra es la continuación de la política por otros medios, así como la política puede ser la continuación de la guerra por otros medios. Aquí no, aquí, digamos, es una guerra abierta, es una guerra total, y aquí, en ese punto, se elimina el factor político, porque si es radical y si es total, no puede ser político. No obstante, el hecho de que el virus no pueda ser político no quiere decir que la política desaparezca bajo el imperio del virus. No, no desaparece. Lo que sucede es que la política abandona la autoridad. Dicho en otras palabras, deja de ser hegemónica en la relación entre los seres humanos, y el virus, en todas sus dimensiones, se transforma en el enemigo radical de toda la humanidad. Ahora, es político a la vez porque, en cierto modo, depende de cómo los distintos gobiernos lo están enfrentando. Y en ese punto yo creo que el virus ha tenido entre comillas, una cualidad, y es la de demostrar en forma notoria, clara, definida, cuáles son las fuerzas que están gobernando en este mundo y cuáles son las fuerzas que están gobernando en los distintos países de la Tierra. Y aquí pasamos a otro aspecto consustancial a la pandemia. Si la pandemia es global, la lucha es local. No hay una lucha global en contra de la pandemia porque, entre otras cosas, las correlaciones de fuerzas sociales, políticas y las tradiciones históricas de cada nación son absolutamente diferentes. Entonces, tenemos aquí una aparente contradicción. Por una parte, el virus nos demuestra la globalidad de nuestra historia. Por otra parte, el virus nos demuestra que solamente se puede enfrentar y se está enfrentando de modo local. Lo global y lo local, en este caso, se confunden. Pasan a ser o constituyen, mejor dicho, una simbiosis. Es local y es global al mismo tiempo. Y yo estoy seguro, en cierto modo lo he leído, muchos autores, muchos publicistas se han quejado de que frente a un enemigo global carecemos de un liderazgo global. Y yo me pregunto, primero, ¿es necesario? Segundo, ¿es posible? Primero, ¿es necesario? No, porque si fuera necesario, tendría que afrontarse a la epidemia con métodos similares en todas partes. Pero ya hemos visto, o ya se está viendo, que el virus tiene una particularidad muy especial. No ataca a todas partes por igual. Hay países que, según se dice, yo estoy en uno de ellos, que han dejado atrás la primera fase,
hay otros en lo que recién está entrando, vale decir, hay una arritmia en el desarrollo, una arritmia histórica en el desarrollo del virus. Y la segunda pregunta es de si es posible. Yo creo que tampoco. Tampoco porque, o sea, no es posible porque no es necesario y no es necesario porque no es posible, y no es posible en este sentido porque la polis, y eso es lo que nos ha revelado la existencia del virus, sigue siendo un espacio fundamental de la política, con una diferencia. La polis hoy día no se llama polis, sino que se llaman estados nacionales. El Estado Nacional es la polis moderna. El Estado Nacional es la polis de la posmodernidad. Ahora bien, enemigo global y políticas locales. A la vez, en una situación de guerra o de semiguerra o metafóricamente de guerra, el virus tiene la siguiente particularidad. Mientras nosotros, por una parte, con métodos clásicos de guerra, lo estamos enfrentando mediante una guerra de posiciones, es decir, cada Estado nacional toma distintas posiciones con respecto al virus. El virus es guerrillero. El virus aparece, desaparece, cuando creemos que ya ha desaparecido, vuelve a aflorar en otras partes. Hemos visto, digamos, que mientras en Rusia se creía que el virus apenas se hacía perceptible, en 2 o 3 días se desencadenó. Y hoy día Rusia, con relación a la pandemia, marcha a paso norteamericano, es decir, está causando estragos. Lo mismo ocurre en naciones en las cuales se creía que había desaparecido los anuncios con respecto a Singapur. En Singapur se decía, ya el virus desapareció, la vida normal comienza, y no es cierto, nuevamente ha vuelto a aflorar. Y hoy día mismo en Alemania comenzó a subir cuando todo el mundo pensaba que iba en absoluta decadencia. Es decir, el virus, para decirlo con Clausewitz, practica un tipo de guerra irregular y prolongada. Es decir, estas frases que fueron características de la lucha militar revolucionaria de los años 60 han cobrado plena autoridad con el desarrollo del virus. Entonces, en esta situación, estamos buscando la forma de enfrentarlo y por el momento es difícil porque mientras el virus tiene armas y es mortal, nosotros todavía, estoy hablando de la especie, no estamos en condiciones de dar la lucha directa contra el virus y lo único que podemos hacer en este instante es emprender una retirada ordenada, una retirada estratégica, tratar, digamos, de que cause el menor número de víctimas. Yo diría que estamos aplicando la táctica del invierno ruso, cuando avanzaban las tropas napoleónicas primero y cuando avanzaron las tropas nazis después. Estamos aplicando la táctica del invierno ruso, retirándonos, esperando encontrar las mejores condiciones para pasar a la ofensiva. Y esas solamente pueden venir cuando aparezca la vacuna, cuando aparezcan los antídotos, cuando, digamos, aparezcan en el mercado los anticuerpos. En este momento estamos desarmados, luchando contra un enemigo totalmente armado. Ahora, hay gobiernos que se han destacado en esta lucha y hay gobiernos que no han estado a la altura de los acontecimientos. Como se dice en mi país, hay gobiernos a los cuales no les da el ancho. Es decir, no forman parte, no están en condiciones todavía de captar la dimensión de la lucha que estamos librando. No les da el ancho, es decir, dan poco. ¿Y por qué? Hay muchas causas y en cada país las causas son distintas, diferentes. Pero hay gobiernos de los cuales nosotros ya sabemos que no han estado a la altura de las circunstancias. Y paradójicamente no son los gobiernos de los países más pobres de la tierra. En países como España, Inglaterra, Estados Unidos, están muy lejos de estar
situados en los márgenes de la pobreza. Hay, en cambio, países en América Latina, por ejemplo, que han sabido afrontar en forma metódica y en forma adecuada la presencia del virus. Y eso muestra, digamos, que la calidad de la gobernanza no tiene mucho que ver, no tiene mucho que ver con, cualidades históricas, sino que muchas veces tiene que ver con la calidad humana, política y ética de los distintos gobiernos. Este es el tema, yo creo que central en la relación entre la política y la pandemia. El enemigo, o mejor dicho, el general en jefe de la lucha en contra de la pandemia, son los gobiernos de la Tierra. Ahora, ¿por qué? Porque el gobierno entra en una situación en que los gobiernos tienen que asumir tres posibilidades. Una es enfrentar al virus estableciendo el estado de emergencia. La segunda, enfrentar el virus estableciendo el estado de excepción. Y la tercera, enfrentar al virus estableciendo un estado de sitio. Las tres alternativas las hemos visto en distintos países de la Tierra. Por ejemplo, en El Salvador hay abierto estado de sitio para enfrentar a la pandemia. Es decir, ya voy a explicar un poco más bien la diferencia entre estado de sitio y las otras dos alternativas. La primera alternativa, el estado de emergencia. ¿Qué se entiende en la teoría política por estado de emergencia? O en la teoría del derecho. Se entiende por estado de emergencia la aplicación de leyes que existen al interior del cuerpo constitucional, que están previstas, hay una redundancia aquí, para enfrentar situaciones de emergencia, guerras, catástrofes naturales y epidemias. Es decir, son medidas constitucionales. Se entiende por estado de excepción, la palabra lo dice, cuando comienzan a aplicarse, la mayoría de las veces por decreto, leyes excepcionales. Es decir, que no están dentro del cuerpo constitucional, sino que leyes, órdenes, normas, reglas excepcionales que están destinadas a proteger el orden político y el orden social y al mismo tiempo a defenderse frente a un conflicto común. Y se entiende por estado de sitio y la ocupación militar de la nación por las propias Fuerzas Armadas. Es decir, es el estado de sitio es el caso extremo de excepcionalidad que se da en este contexto. El problema que se plantea a los países occidentales, es decir, a los países que han escrito a las normas fundamentales de la democracia liberal, es hasta qué punto una democracia puede soportar tanta emergencia sin pasar a la posibilidad de que esta emergencia se convierta en estado de excepción. Yo creo que en muy pocos casos, de una u otra manera, yo diría que en todas las democracias occidentales hay una especie de límite traspasable entre el estado de emergencia y el estado de excepción. Depende, digamos, del desarrollo del enemigo común, en este caso de la pandemia. Pero muchas veces no bastan las leyes, sino que hay que remitirse a decretos, a normas, que llevan a un estado de excepción. Hay gobernantes que, aun cuando el peligro no era tan brutal como lo es hoy día,
se aprovecharon de inmediato para pasar del estado de emergencia al estado de excepción. El caso más abierto fue el de Hungría, bajo el gobierno del autócrata Víctor Orbán, que suspendió lícitamente el Parlamento. De hecho, el Parlamento queda muy limitado con el avance de la pandemia. Pero eso no significa que el Parlamento tiene que dejar prácticamente de existir por un determinado tiempo. Se puede sesionar, como lo ha hecho Angela Merkel en Alemania, por las vías que estamos nosotros mismos usando en este instante. No es lo mismo, no es lo mismo. La política necesita de corporeidad, necesita de presencia directa, pero, digamos, son casos excepcionales y hay que remitirse a estos casos excepcionales. Hay países en los cuales el gobernante quiere actuar bajo las condiciones del estado de excepción, pero la constitucionalidad misma no se lo deja. Es el caso abierto de Estados Unidos, donde prácticamente el presidente Trump se ha erigido en un líder populista e incluso, digamos, de tipo demagógico para enfrentar el avance de la enfermedad, el avance de la pandemia. De ahí que yo opino que estos límites no son férreos, no son claramente establecidos, sino que son traspasables. No son límites hechos con cemento, sino más bien con una tela delgada, como la mascarilla. Dicho así o visto así, podríamos decir, digamos, que hay una especie de competencia entre los distintos gobiernos en relación a cuál puede enfrentar mejor la situación excepcional que estamos viviendo. Y esa competencia ya es de hecho política. Según determinados análisis, se dice que en Alemania es donde mejor se ha observado una suerte de liderazgo político. Eso es aparentemente cierto, pero más bien hacia afuera que hacia adentro. Es decir, Angela Merkel en este país ha hecho las cosas muy bien, metódicamente muy bien, paso por paso, pero se enfrenta con poderes, digamos, que están buscando otra dirección al proceso. Ella ha hecho todo lo que había que hacer, captó rápidamente el peligro, se hizo inmediatamente asesorar por cuerpos médicos y fundamentalmente por institutos de mucho renombre como el Robert Koch Institute. Es decir, ha actuado responsablemente de acuerdo a las circunstancias tal cual estas circunstancias se van dando. Pero no podemos olvidar el hecho de que la pandemia lesiona intereses, y lesiona intereses económicos, y lesiona intereses locales, y algunos líderes pueden convertirse en no populares frente a la pandemia si no actúan en función de una especie de relajamiento. La gente, en cierto modo, necesita un culpable, necesita buscar culpables, y como no se puede culpar al COVID-19, comienzan a buscar culpables entre los políticos. Y algunos, muchas veces, entre los políticos al exterior de los propios países. En el caso de Trump, digamos que ha culpabilizado no solamente al gobierno de China, al gobierno totalitario de China, sino que ha culpabilizado prácticamente a los chinos. Al hablar de virus chino, estigmatizaba a toda una nación. De tal manera entonces que al buscar culpables, muchas veces se puede o se quiere encontrar culpables en el propio gobierno. Y están exigiendo medidas de apertura en condiciones que todavía no están dadas. Ayer escuchaba justamente a un científico que decía, es como en estado agónico a una persona que solamente porque le ha bajado un poco la fiebre, dejar prácticamente de atenderlo. Y puede el resultado ser mucho peor. Las recaídas en términos médicos son mucho peores que el agravamiento que se producía antes de la recaída. De ahí entonces que
hay que actuar con mucho tacto, perdón, de ahí que hay que actuar con mucho tacto, con mucho cuidado con respecto a los avances o a los contraataques que se realizan hacia la pandemia. Nos ha revelado la pandemia. Ya, pero hay también, perdón, me iba a saltar un poco el orden de las cosas. La pandemia, además, nos ha señalado en términos muy claros que no podemos estar seguros del día de mañana. Estamos obligados como seres humanos a hacer previsiones, a planificar a largo y a corto plazo. Pero estas planificaciones, y eso es lo que en cierto modo hemos aprendido de la pandemia, no pueden ser consideradas fijas, estables, seguras. Lo que ha pasado y lo que suele suceder en muchas naciones es que la población reacciona porque la pandemia, como una guerra, interrumpe, corta, altera la planificación de la vida. Yo creo que estamos mal acostumbrados por una suerte de concepción historicista de la historia que nos hace suponer que todos los hechos del futuro obedecen a un arreglo que puede ser previsto con anticipación. Así como muchos teóricos intentan planificar, o creen haber planificado, o creen ver la planificación del curso de la historia en un futuro no claramente precisado, así ocurre con la pandemia. Y de ahí que han aparecido una gran cantidad de escritos con relación a la pandemia, escritos utópicos y utópicos negativos o distópicos. Se señala que la pandemia, con la pandemia, por un lado, el mundo ha aprendido, el mundo será mejor, el mundo hemos aprendido a vivir con la muerte, con la posibilidad de la muerte, actuaremos con prudencia. Por otra parte, se dice, digamos, que actuaremos peor que antes, porque realmente lo que está ocurriendo con la pandemia es una especie de acoso a los deseos fundamentales del ser humano. Y luego después que la pandemia se vaya, comenzará nuevamente esta carrera que se da en la economía, en la competencia, en la misma lucha, en la misma carrera armamentista, y volveremos a lo de antes, solamente que en términos más radicales todavía. Yo digo, no sé. Las dos cosas pueden ser posibles, o como también puede ser posible una tercera alternativa. Yo creo que no es bueno planificar tanto hacia un futuro que no conocemos, sino que más bien enfrentar al enemigo en las formas como éste se presenta, y eso significa otorgarle a la pandemia el carácter de una lucha existencial. Existencial no solamente porque se nos va la vida, sino porque, a diferencia de los conflictos políticos que son antagónicos, el conflicto frente al COVID-19 es un conflicto agónico. Es decir, es el antagonismo llevado a su máxima expresión. Ni siquiera una guerra puede llevarnos a un grado de antagonismo tan grande como el que se presenta entre la humanidad con respecto al coronavirus, con respecto a la pandemia. Entonces estamos en un antagonismo agónico donde lo que está en juego es la vida y la muerte. Ahora, hay una discusión que en estos momentos tiene lugar entre los que dicen no nos estamos excediendo un poco en las medidas precautorias. ¿Y qué va a pasar con la economía? Bueno, todos sabemos que la economía va a sufrir mucho, está sufriendo mucho como consecuencia de la pandemia. Y quienes defienden la posibilidad de un relajamiento están señalando al mismo tiempo, para vivir hay que comer. Y los médicos fundamentalmente responden, pero para comer hay que vivir. Para comer hay que vivir, y vivir para comer
se ha establecido un antagonismo radical que aparentemente pareciera no tener una solución clara, si nos basamos solamente en el antagonismo. Pero hay salidas intermedias. Cierto que la economía en general va a sufrir mucho, probablemente después que se vaya la pandemia, como ocurrió en la gran crisis económica del año 2008, va a volver a resurgir y tal vez con mayor fuerza todavía. Pasa comúnmente en las economías en tiempos de guerra, cuando termina la guerra, se produce un avance económico de enormes proporciones. Bueno, estas son suposiciones. Nadie puede saberlo. Lo que es cierto es que estamos frente a un virus que no se va a ir tan fácilmente, aun con vacuna, dicen los expertos. Es un virus que vino para quedarse y hay que aprender a vivir con el enemigo, a convivir con el virus y buscar las mejores maneras de enfrentarlo día a día. Y aquí es donde entra a jugar la política un papel fundamental. El gobernante, en tiempos de excepción como el que estamos viviendo, no es solamente el representante del gobierno, sino que es el representante del Estado. El gobierno es un departamento del Estado. A veces ni siquiera es el más importante. En el caso del coronavirus, el gobierno asume prácticamente toda la atribución del Estado. Es decir, los gobiernos se convierten en Estados. El gobernante se convierte por lo mismo, no solamente se convierte por lo mismo en un estadista. No es solamente un gobernante, sino que además es un estadista y debe actuar con criterios que son básicos a la posición del estadista, aún a riesgo de perder popularidad. Pero lo que es, en política nosotros sabemos, lo que es popularidad hoy día puede ser popularidad mañana. No importa, hay que actuar de acuerdo a los momentos y a las situaciones tal como ellas se van presentando y no como nosotros quisiéramos que fuera. La democracia liberal tal como la conocemos está en crisis, o mejor dicho, está en suspensión como consecuencia del coronavirus. La democracia liberal, sus elementos más liberales han sido suspendidos. Algunos países lo van a adoptar en permanencia, probablemente. En otros países se va a establecer el estado de sitio en forma crónica, permanente. Contra eso no, parece ser evidente. Pero hay otros países que volverán fortalecidos a establecer las formas de la democracia liberal tal cual hasta entonces, hasta ahora, las hemos conocido. Bueno, creo que me estoy pasando un poco en el tiempo y me cabría solamente decir que estoy muy agradecido de la paciencia que han tenido ustedes al haberme escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Vires. Tenga usted la certeza de que ha sido provechoso escucharlo. Hay inquietudes que serán planteadas directamente por los estudiantes que nos acompañan en esta oportunidad. Las personas que deseen formular sus preguntas, ya tengo algunos que se han manifestado, lo pueden hacer. Con este propósito, estimables estudiantes, vamos a activar el video, como había señalado antes, a fin de que el profesor Vires pueda identificar a la persona que en este caso está con el deseo de plantearle alguna inquietud. Vamos a comenzar de acuerdo con algunos requerimientos que me han formulado, con Chiara Colanzi, después con Roberto Jar, que me ha escrito por mensaje, y así continuamos. Pueden ustedes levantar la mano para que yo paulatinamente les sea la palabra. Chiara, por favor, comience usted. Tengo que activar mi micrófono y mi video, ¿no? Qué terrible, doctor, no sabe. Por lo menos para saludar acá a nuestro distinguido profesor. Bueno, muy buenos días. Yo le quería plantear la pregunta de que si usted piensa que si existiría una relación entre los países, o sea, una mejor relación internacional, se pudo haber llevado de una mejor manera el tema de la pandemia.
Por ejemplo, yo leí que usted escribió en un artículo que en todo esto de cerrar fronteras y evitar vuelos de ciertos países, era más que para evitar el virus algo netamente político. O sea, el hecho de que creo que era Venezuela, que, por ejemplo, canceló todos los vuelos que venían desde Colombia, o que Estados Unidos, que tiene cierto tipo de odio hacia Europa, el momento en el que quiso incrementar las medidas, canceló todos los vuelos que venían desde Europa. Entonces, ¿usted piensa de que tal vez sí existiría una mejor relación entre los gobiernos de los diferentes países, y si no existiría tanta rivalidad, se pudo haber llevado de mejor manera e implementar mejores medidas de seguridad? Sí, ese creo que fue el primer artículo sobre la pandemia que escribí. Y Pues, creo que me referí un poco apresuradamente porque ni siquiera los científicos, ni siquiera los médicos tenían una idea de las dimensiones que iba a alcanzar el desarrollo de la pandemia. Ahora prácticamente todos los países han suspendido los vuelos. Pero en ese instante la cuota de avance de la pandemia era relativamente pequeña. De tal manera que algunos países no previeron eso, sino que simplemente se aprovecharon de la situación para crear condiciones de excepcionalidad que en ese momento no correspondían. Entonces, ese es el peligro de la pandemia. Por una parte, nos lleva, digamos, a una suerte de restricción de la democracia liberal, pero por otra parte, crea una especie de llamado al regreso a la democracia tal cual la conocíamos antes. Eso yo lo llamaría el democratismo. Democratismo es convertir a la democracia en algo no flexible, en algo no dinámico, en una cosa sólida que no se puede cambiar bajo ninguna circunstancia. Hay quienes han transformado el concepto de democracia no en una forma de gobierno o como una forma de gobierno, sino que en una ideología. O tú cumples con todas las condiciones de la democracia o no eres demócrata. Yo creo que el democratismo es una desviación muy grande dentro de los demócratas. Ha quedado claro, profesor Vires. Ahora, tal como había señalado, voy a pedir a Roberto Harp, que me escribió. Roberto es un estudiante. Hay acá dos grupos de la universidad de la materia de ciencia política, y Roberto es un estudiante del grupo paralelo que se ha sumado a esta conferencia. Adelante, Roberto. ¿Cómo está, doctor? Mire, mi pregunta es la siguiente. Bueno, usted nos planteaba que en este punto nosotros tenemos que estar, los países tienen que estar en un plan de retirada, donde muchos están en estado de sitio, estado de emergencia, y estoy completamente de acuerdo, pero algo que me preocupa es cómo esto está para largo, y hasta que piden una cura y todas estas cosas, me preocupa el tema de cómo los gobiernos van a poder controlar a las masas, porque he estado viendo de que muchos países han estado comenzando a haber saqueos porque la gente no puede salir a trabajar, y mucha gente que ni siquiera trabajaba antes de esto utiliza esto de excusas para cometer saqueos en los países, y a la larga esto puede transformarse en mucha gente. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo piensa usted que los gobiernos y los políticos puedan controlar todo esto que se viene? Sí, yo contestaría en términos muy como una fórmula. Mantener la norma democrática hasta donde sea posible. Si esta norma democrática ya no es posible, hay que recurrir a la norma de la excepción. La excepción prueba la capacidad de un gobierno para hacer, voy a decirlo en los términos de un jurista, Carl Schmitt, la excepción prueba la capacidad de un gobierno para actuar de modo soberano. El gobierno que está en condiciones de decretar un estado de excepción es un gobierno soberano. En términos actuales diríamos, es un gobierno que está en condiciones de ejercer hegemonía sobre el conjunto de la ciudadanía. El problema es cuando se trata de un gobierno débil, un gobierno al que muchos sectores sociales no respetan,
un gobierno que se encuentra en estado de decadencia, o un gobierno que está usando la pandemia con objetivos electorales, como el caso norteamericano. En este caso, yo creo que mal que mal, van a tener que recurrir algunos gobiernos a algunos elementos constitutivos del estado de sitio. No como el caso de El Salvador o de Filipinas, donde los gobernantes prácticamente dijeron que había que dispararle a la gente. No, pero sí mostrar presencia, es decir, donde no basta la disuasión, hay que mostrar cierta fuerza. Ahora, peligroso sería al revés, que ante los primeros síntomas de ingobernabilidad se diera rienda suelta al militarismo, a la ocupación militar de las calles y aprovechar la pandemia para dar un golpe de Estado, como está ocurriendo en algunos países. Yo creo que eso ya ocurrió en El Salvador. Es peligrosísimo, peligrosísimo. Pero a veces nos queda otra alternativa, donde la lógica y la razón nos llegan. Hay que actuar, hay que utilizar mecanismos de represión. Es decir, la sociedad tiene que defenderse de sí misma. Y para eso fueron creados los mecanismos necesarios. Muchas gracias por la respuesta, profesor Mires. Rodolfo Araúz tiene una pregunta en esta oportunidad. Y por favor, formúlela, Rodolfo. ¿Cómo está, doctor? Perdón, profesor, muy buenos días. Muchas gracias por la conferencia. Tenía una pregunta que está más ligada a lo que está pasando aquí en Bolivia, donde nos vemos que estos últimos días el gobierno de turno ha tenido muchos desaciertos, si se puede ver así, y en base a las diferencias que usted nos marcó entre estado de emergencia, de excepción y de sitio, ¿cuál cree usted que en el caso de Bolivia sería la mejor opción para tomar, digamos? Porque, si no me equivoco, hoy por hoy estamos en un estado de emergencia todavía. Así que, según lo que usted cree que debemos seguir esa línea o tenemos que cambiar a un estado de excepción o más rígido a un estado de sitio. Sí, es difícil decirlo solamente por el hecho de que usted mismo conoce más de la situación que están viviendo que yo, pero habiendo seguido la historia reciente de Bolivia, donde han ocurrido, digamos, terremotos políticos y ahora viene esta pandemia, yo creo que la situación es en sí misma excepcional. No obstante, le tengo más confianza de lo que puede ocurrir en Bolivia, de lo que puede ocurrir en otros países, no solamente sudamericanos, incluso europeos. En Bolivia, mal que mal, hay partidos políticos bien organizados. Los partidos políticos son por lo general no solamente herramientas para la lucha política y para librar antagonismos entre ellos, sino que también son los canales de comunicación entre el gobierno, el Estado y la ciudadanía. De ahí entonces que se puede recurrir, aún en una fase tan crítica como la que existe en Bolivia, se puede recurrir a los partidos políticos, por lo menos para que se pongan de acuerdo en un punto o en dos puntos álgidos de la lucha en contra de la pandemia. Pueden seguir peleando en todos los otros aspectos que se quiera, en la lucha electoral, en la lucha, digamos, entre caudillos, en la lucha por las futuras elecciones, todo lo que se quiera, pero ponerse de acuerdo en torno a dos o incluso tres puntos fundamentales. El enfrentamiento común y seguir al pie de la letra lo que detectan los organismos más autorizados. Hay que definir en este sentido lo que es la autoridad. La autoridad en este caso no la tienen los políticos, porque la mayoría de los políticos no tienen la menor idea de medicina, sino que la tienen fundamentalmente los cuerpos médicos, los hospitales, todos los profesionales que están enfrentando directamente, que están en la primera línea en la lucha en contra de la pandemia. Los gobiernos no deben someterse a ellos, pero tienen que dar formato político a lo que la autoridad medicinal
recomienda. Muchas gracias, profesor. Mara, tiene usted la palabra para realizar la pregunta. Claro que igual puede contextualizar su interrogante. Hay acá tiempo para ello. Por favor, Mara. Buenos días, profesor. La pregunta que le tenía para usted era, ¿usted cree que haya podido haber algún país o que haya tenido un gobierno tan fuerte para poder haber captado esta situación de la manera correcta? Es decir, que un país que ya haya tenido un buen sistema de salud y todo lo demás haya podido actuar en el momento correcto para poder haber mantenido la salud de la población y a la vez la economía, ambas en un buen nivel. ¿O cree que ningún gobierno lo haya hecho tan bien o haya podido haber reaccionado ante esta situación de la manera correcta? Yo creo que no hay ninguno. Es decir, hay unos que lo han hecho mejor o hay otros que lo han hecho peor, pero hay que tener en claro, digamos, que la pandemia actuó en forma muy audaz. Fue un ataque sorpresivo y recién se han detectado ciertas formas de enfrentarlo. De ahí que, digamos, una excelencia absoluta en el tratamiento del problema no se le puede exigir a ningún gobierno. De una u otra manera, incluso el de Angela Merkel, al cual yo respeto mucho, ningún gobierno ha actuado sin fallas. Algunos se han enredado en discusiones, como la mascarilla, por ejemplo. ¿Hay que usar mascarilla? ¿No hay que usar mascarilla? Y a veces las discusiones producían inseguridad dentro de la ciudadanía. Y el gobierno, que no tenía mucha idea de estos asuntos, no atinaba a dar una respuesta definitiva. Ni siquiera, digamos, los médicos se habían puesto de acuerdo. Entonces es difícil, pero estamos aprendiendo. Algunos gobiernos que lo hicieron muy mal, como el inglés, está comenzando a aprender, tuvo que enfermarse el primer ministro para que eso ocurriera, pero se está aprendiendo, de a poco. Yo creo que en cierta medida se puede ganar la guerra en contra de la pandemia, para decirlo en términos figurados, pero errores se van a cometer siempre. Si no se cometieran errores no seríamos humanos. Y afortunadamente se cometen los errores, digo yo, porque solamente podemos aprender cuando cometimos un error, o si no, no podemos aprender de nada. Muchas gracias, doctor Vires. Mateo Guerra tiene a su vez otra pregunta que desea formularle. Adelante, Mateo. ¿Cómo está, profesor? Buenos días. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo usted cree que los distintos organismos internacionales, haciendo una comparación entre Europa y Latinoamérica, quizás han respondido ante la pandemia? Por ejemplo, quizás la Unión Europea en Europa o la OEA aquí en Latinoamérica. En general, yo creo que la pandemia ha demostrado que esa división que fue tan fuerte, apareció tan fuerte durante los años 60, la de un primer, un segundo y un tercer mundo, a nosotros los latinoamericanos nos echaron al saco del tercer mundo, eran gobiernos muy diferentes, pero los hechos están demostrando que irregularidades se han cometido en ambos lados. Y como decía yo en el curso de la exposición, ha sido una agradable sorpresa la capacidad que han tenido muchos gobiernos latinoamericanos para enfrentar metódicamente el desarrollo de la pandemia, entre otras cosas porque ya estaban puestos sobre aviso. Es decir, la pandemia llegó un poco más tarde que en Europa. Las organizaciones internacionales, ninguna estaba preparada para este acontecimiento, ni siquiera las Naciones Unidas o la Comunidad Económica Europea, tampoco la OEA en América Latina, ninguna estaba preparada para este acontecimiento, pero tienen una función, y en cierto modo algunas lo están logrando, como el caso de la Comunidad Europea, están ejerciendo un rol coordinador entre los distintos estados nacionales, y por otra parte están distribuyendo dinero. Entonces, eso les confiere una suerte de poder, de fuerza, que es mucho más que un poder disuasivo. Las instituciones internacionales están controlando dinero y con ello están controlando poder, y al mismo tiempo están permitiendo que algunas naciones que no tienen los medios para enfrentar a esta pandemia
yo no quiero ni pensar lo que puede suceder si esta pandemia alcanza un desarrollo gigantesco en África, por ejemplo. Ahí ya no, ya yo creo que no hay respuesta. Habría que solamente quedar en manos, digamos, de instituciones de caridad o algo por el estilo. Pero hasta ahora, digamos, yo creo que existe un aprendizaje positivo y efectivo en la lucha contra la pandemia. Gracias, profesor Mires. Roberto López tiene también una inquietud que desea formularle. Roberto, adelante. Sí, muy buenos días, doctor, y muchas gracias por la conferencia que nos ha dado. Yo tengo una consulta, más que todo en su opinión. Como usted ha dicho, ¿no? Varios autores, y también yo he leído, y varias personas como que preveían que una próxima matanza mundial no sería una tercera guerra mundial entre hombres, sería una pandemia. Y una que me llamó mucho la atención fue una conferencia en 2015 de Bill Gates, en la cual prácticamente ha dicho que la próxima matanza mundial iba a ser una epidemia. O sea, hace 5 años ya preveía que esta crisis puede haber sido prevista y daba unas medidas mundiales en la cual podía prever el contagio global y la matanza global. Así que mi pregunta sería, ¿todos estos contagios, esta matanza, fue una culpa no prevista del mundo? Yo creo que hay que distinguir entre culpa y responsabilidad. Hay cierta responsabilidad todavía no claramente limitada en algunos gobiernos, en Asia, particularmente en el gobierno chino, aunque no están claramente limitadas, porque he estado leyendo en el último tiempo que podría ser incluso que el origen del virus no provenga de China, sino que de una mutación que se dio en otros lugares. Sobre estas cosas me declaro un abierto ignorante. Pero uno está informándose y yo diría que hay responsabilidades que deben asumir los gobiernos, pero tienen que asumirlas frente a los fenómenos como se están dando. Ahora, se pueden prevenir hechos. Por ejemplo, las cifras sobre el cambio climático no son inventadas, son ciertas, y las estamos viendo. Y es claro, por el momento aparecen como cosas no tan negativas. En este tiempo, comúnmente en Alemania, hace bastante tiempo que hay un sol radiante. Normalmente en este periodo llovía y hacía mucho frío. Es decir, son efectos del cambio climático y son efectos hasta cierto punto aparentemente agradables, pero están ocurriendo y van a causar, digamos, daños que pueden ser irreversibles. Es decir, frente a todas las probabilidades hay que irse preparando tal como lo hacemos nosotros en la vida cotidiana. Por una parte tenemos los que pueden, tienen seguros de vida, por otra parte, digamos, pagan constantemente sus impuestos para, digamos, que el Estado tenga suficiente dinero para enfrentar situaciones excepcionales, pero vuelvo a repetir, hay que pensar que hay situaciones que no son posibles de prever. A lo mejor Bill Gates la pegó, como se dice, sin querer, pero no por sus estudios médicos, sino que simplemente por no sé por qué. Lo mismo ocurrió, digamos, cuando cayó el muro, para hablar en términos políticos, en Alemania, o cuando se vino abajo el comunismo. Aparecieron 2 o 3 autores que habían previsto el fin del comunismo y que todo el mundo lo había ignorado, pero ellos llegaron a esa conclusión mediante estudios hasta cierto punto esotéricos, como uno, por ejemplo, que analizando factores demográficos llegó al resultado de que el comunismo tenía que terminar en Europa. Es decir, teorías fantásticas pueden ser corroboradas, pero no porque porque hayan analizado profundamente la situación, sino que, digamos, por el factor suerte. Por el factor suerte. Las teorías hay que gozarlas con mucho cuidado. Las teorías en relación futuristas, sobre todo, hay que gozarlas
con mucho cuidado. Y yo diría en este sentido, mejor enfrentar los problemas tal como se vienen presentando y no volvernos locos, caer en una especie de paranoia universal con respecto a todos los problemas que podrían llegar a ocurrir. Puede ser perfectamente que alguien esté muerto de miedo por el avance de la pandemia y ese miedo lo paralice, que pueda morir atropellado, por ejemplo. Es decir, está bien el miedo, hay que prever, el miedo es buen consejero, pero cuando convertimos el miedo en terror, puede llevar a la parálisis y eso no es bueno. Gracias, profesor Vires. Estamos, estimables estudiantes, entrando ya en el tramo final de las preguntas. Aprovechen, hay todavía algunos minutos para formularlas, aclarando desde luego del mejor modo posible su inquietud. Carolina Bonivento, por favor, siga usted. Buenas noches, doctor. Yo tenía una pregunta. Si bien hay una carrera por la vacuna o por una cura en diferentes países, como bien es por el bienestar social y para ayudarnos, también es porque, bueno, económicamente el país que primero consiga una vacuna, una cura, será mucho más fuerte que todos los demás, ya que serán los primeros en que puedan restaurar su economía, etcétera. ¿Usted cómo cree que afectaría la política mundial una vez se encuentre la vacuna en un país? Es decir, cuando se han inventado o se han encontrado vacunas en distintos países con respecto a determinadas enfermedades, no han causado grandes desequilibrios. Entre otras cosas, digamos, porque la vacuna no es en primera línea un producto comercial, aunque puede ser perfectamente comercializado. En este punto están compitiendo distintos gobiernos para demostrar cuál va a ser el primero que lleve la vacuna. Puede que lleguen a 2 o a 3 tipos de vacunas incluso en esta competencia, en cierto modo, absurda. Pero por la experiencia que hemos tenido con vacunas que han aparecido con respecto a otras enfermedades, en la primera fase tal vez esta competencia juega un papel importante o relativamente importante, pero después existe el proceso de socialización. Entonces, aquí es donde entran a jugar un papel las grandes organizaciones internacionales. Si en un país X es encontrar la vacuna, este país se encuentra en la obligación de entregar los datos a todos los demás países. Y en el caso, digamos, de que no lo hicieran, cometerían un delito terrible. No solamente porque pondrían sus intereses nacionales, sino que al mismo tiempo se harían daño, porque al hacer el virus un virus internacional, hay que atacarlo de modo internacional también. ¿Qué saca un país, por ejemplo, con aislar el fenómeno pandémico durante un tiempo? Si detrás de los límites de ese país no ha ocurrido lo mismo, inmediatamente pueden haber recaídas. Entonces, el antídoto contra todo eso es la internacionalización de la medicina en este caso y de la inventiva científica, por otro lado. Muchas gracias por responder esa pregunta. Desde luego no gana nada un país teniendo vacuna para todos sus habitantes, porque no permanecerá cerrado, llegará gente a otras partes del globo y terminará nuevamente experimentando ese problema. Camila Rico, que ha solicitado también la posibilidad de plantear una pregunta. Adelante. Buenos días, profesor. Yo tenía una duda sobre algo que usted mencionó, que es que hay 2 puntos de vista diferentes. Uno en el que las personas dicen que es necesario vivir para trabajar, y otras personas que es necesario trabajar para vivir. A largo plazo, ¿qué medida tomada cree usted que sea la más eficiente desde el punto de vista económico y político? ¿La de aquellos países que están actualmente en cuarentena, sin ir al trabajo y realmente quedándose en casa, o la de los países que tienen medidas mucho menos restringidas? Está por verse. Es decir, aquí mismo, en Alemania, se produjo cierta liberalización en las medidas, pero los científicos, en su mayoría, no están de acuerdo. Entonces hay un choque, una contradicción entre la opinión de los científicos y la opinión de los políticos. En este caso yo creo que yo le concedo más razón a los científicos.
Angela Merkel también. Pero ella es política. Entonces tiene que darle formato político a lo que dicen los científicos. Al final, digamos, se está llegando a salidas intermedias, pero hay países que realmente, como Alemania, no están en condiciones de resistir por un largo periodo las consecuencias económicas de la crisis. Ahí va a haber que, primero, recurrir a la ayuda internacional y segundo, va a haber que balancear el problema. ¿Hasta qué punto, cuánta liberalización puede soportar cada país? Y al mismo tiempo, cuánto confinamiento puede soportar también cada país. No nos olvidemos también que la economía no es una cosa sólida. La economía responde a demandas, y así como en la guerra se producen más cañones que mantequilla, y en la paz más mantequilla que cañones, para utilizar los conceptos de la categoría de Samuelson, puede suceder también, digamos, que existan economías adaptativas. Si el periodo de crisis pandémica se extiende demasiado en el tiempo antes que se invente una vacuna. Ya de hecho se están produciendo. El sector de servicios, que ya era bastante grande en distintos países europeos, se está expandiendo notablemente. Quienes realizan compras de alimentos, quienes llevan comida a las casas, quienes atienden a los enfermos en sus propias casas, en fin, están apareciendo economías alternativas. Por otro lado, también están apareciendo ya no los restaurantes situados, sino que la comida ambulante, que son repartidas por distintos restaurantes, y todos llevan, digamos, el menú casa por casa para que uno pueda elegir. Es decir, van a surgir economías alternativas, por ejemplo, en el área textil, en el área de los desinfectantes, en fin, están apareciendo, digamos, sectores que están dañados por la crisis y están apareciendo sectores que están siendo beneficiados por la crisis. Entonces, muchos empresarios van a tratar de buscar un giro para adaptarse mejor a la situación. Hablando en términos optimistas, hablando en términos pesimistas, yo diría que desgraciadamente, como en las grandes crisis económicas, más todavía, como en las grandes guerras, hay que prepararse para lo peor. En una guerra, nadie puede enviar a los niños a la calle porque puede haber un bombardeo. En una pandemia hay mucha gente que no debería salir tampoco a sus trabajos porque puede infectarse, y eso puede llevar a la muerte de muchas personas. Entonces, no hay que olvidar, muchas veces creemos que el enemigo no es tan fiero porque no se ve, porque es invisible, pero es terrible. Y yo creo que hay que tener la predisposición a sacrificar algunas posibilidades económicas frente a esta situación. Gracias por la respuesta. Neidy Thais Márquez, tiene usted la palabra. Ya se quedó. Muy buenos días, profesor. Antes que nada, muchas gracias por las palabras y la conferencia que nos dio. Yo quería más o menos como que usted nos dé su punto de vista en relación a qué opina sobre la actitud que tiene Bolsonaro con esto de las pandemias, minimizando la gravedad del asunto, y a pesar de que tiene muchos contagios en su país, e incluso creo que ayer ha dado un número elevado de muertes, y su vocero ha dado positivo para el COVID-19. ¿Qué opina en relación a esto? Yo creo que Bolsonaro, y en cierta medida Trump también, son prisioneros de una ideología. Así como en tiempos anteriores los fascistas fueron prisioneros de una ideología fascista, así como en tiempos posteriores los comunistas fueron poseídos y prisioneros por una ideología estatista, tanto Bolsonaro como en menor medida Trump, porque no puede, están siendo poseídos por una ideología que yo llamaría economicista. Es decir, parten del principio de que si se solucionan los problemas económicos, todo se va a arreglar por sí solo. Es una especie de equivalencia con el propio marxismo, que imaginaban que con el desarrollo de las fuerzas productivas, vale decir, fuerzas económicas, iba a aparecer, digamos, la sociedad ideal, el paraíso sobre la tierra. Con estos
presidentes ideologizados por el principio de la determinación económica, se puede decir lo mismo. Están pensando que mientras exista auge económico, todos los problemas van a ser solucionados. El problema, por otra parte, es que el virus ha estado atacando, y yo no sé por qué, no hay ninguna razón religiosa, ni utópica, ni mucho menos, pero ha atacado con mucha fuerza a los países que se consideran económicamente más desarrollados, e incluso dentro de los países subdesarrollados, a los lugares económicamente menos desarrollados. Perdón, a los lugares económicamente más desarrollados. No sé cuál será la razón, yo creo que tiene que ver con las aglomeraciones, la gente tiende a aglomerarse donde hay mejores condiciones económicas y tiende a dispersarse donde no existen buenas condiciones económicas. Y todos sabemos que el principal amigo de la pandemia es la aglomeración. Muchas gracias, profesor Vires. Llegamos ya a la parte final. Hay, sin embargo, algunas personas que han planteado preguntas que ya en el transcurso de la exposición han sido contestadas. Hay otras que quieren volver a preguntar. Vamos a elegir en algunos casos que esto se haga efectivo. Mara quería volver a preguntarle algo. Por favor, Mara. Buenas, doctor. Bueno, profesor, otra pregunta. ¿Usted cree que... no me deja activar el video, pero ¿usted cree que después de que esta pandemia termine, los gobiernos de los países van a cambiar su mentalidad? Porque sabemos que antes de que esto ocurriera, lo principal era la economía, sin importar el daño al medio ambiente o a la salud en general de la población. ¿Usted cree que después de esto, esta situación va a cambiar o algunos países van a seguir pensando que la economía es lo primordial? Sí, yo creo que ya había dado en parte una respuesta a esa pregunta. Yo creo que puede ocurrir como no puede ocurrir, pero no creo, por otra parte, que las naciones y los gobiernos cambien debido a acontecimientos tan fuertes y radicales como el que estamos viviendo. De una u otra manera se busca tomar el ritmo anterior y continuar haciendo lo que estábamos haciendo. Los cambios no ocurren, diría yo, en virtud de acontecimientos conmovedores, sino que más bien como consecuencia de un desarrollo cultural evolutivo. Puede que mucho tiempo después de la pandemia, los historiadores comiencen a escribir la historia de la pandemia, se enseña en los colegios lo que sucedió, y recién ahí se va a tomar se va a tomar en consecuencia lo que ocurrió exactamente. Por ejemplo, cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial, la gente no pensaba en que iban a ser mejores o que iban a ser peores, pero recién dos generaciones después se tomó clara conciencia de las consecuencias que había originado esta Segunda Guerra, de los trastornos mentales que había producido, de los daños que habían llevado a cabo en el conjunto de la población. Y mientras más distante del tiempo estamos de esa guerra mundial, más la conocemos, más cerca la vemos y pensamos cómo pudo haber ocurrido un absurdo tan grande en la historia. Pero inmediatamente después no. La gente está preocupada de sobrevivir, de reinventar formas económicas para poder subsistir. Gracias, profesor Mires. Pilar Párraga, por favor, formule usted su pregunta. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Como usted bien había dicho antes, que uno siempre busca como quién es el responsable de tal acto, en este caso sería el virus. ¿Qué opina usted sobre ciertas acusaciones que ha hecho algunos países sobre el verdadero origen del COVID y que ha dicho que en realidad China fue negligente y fue creado o se salió de las manos de ciertos científicos en un laboratorio? ¿Usted cree que eso sería real, no, o es una forma solo para atacar a China por lo que es una potencia
¿no? Hoy en día. Sí, estoy dividido con respecto a esa pregunta. A veces pienso, digamos, que sí, efectivamente el fenómeno se originó ahí, pero hay dos principios, digamos. Un principio es la determinación, o sea, la culpa de un gobierno que eso se haya producido, y la segunda, digamos, es la casualidad, que pudo haberse producido en cualquier otro lugar del mundo. China, digamos, es una potencia económica capitalista de carácter mundial. Su avance es grande y en Estados Unidos la ve fundamentalmente como su principal rival económico en estos momentos. Trump ha incluso hablado de una guerra económica y, como sabemos, muchas veces en la guerra está todo permitido. Es decir, yo creo que Trump está llevando a cabo verbalmente la guerra económica que ya había comenzado en contra de China, y en una guerra se trata de desprestigiar al adversario. No, pero no está claro exactamente el origen. Lo que sí sabemos es que China no es una democracia, pero yo diría que el 60% de los países del mundo, quizás más, tampoco son democráticos. Las democracias son una minoría en esta tierra. Si quisiéramos, digamos, establecer una competencia entre democracia y entre democracia y no democracia, tendríamos que decir que es más probable que esto se haya producido en China, dado las condiciones que allí imperan, que en otro país. ¿Por qué? Porque en un estado totalitario como China, no solamente existen secretos de Estado, sino que además el Estado es secreto. Es decir, no hay un metabolismo entre Estado y sociedad. El Estado decide, el Estado define, el Estado ordena y el Estado determina. De ahí que eso puede estar poniendo claramente en cuestión a China, pero mientras no se diga, la culpa no la tienen los chinos, sino que la culpa la tienen el sistema que han adoptado los chinos, el secretismo, que no permite, digamos, la transparencia en las relaciones internacionales, no vamos a llegar a una conclusión muy clara. Una cosa son los sistemas y otra cosa son los propósitos de un determinado país. Yo no creo que haya sido una conspiración china en todo caso, ni tampoco creo que haya sido un chino que se comió un murciélago. Sin embargo, China sí pudo haber recurrido a mecanismos para manipular, ocultar información y, desde luego, facilitando algunas críticas. Una pregunta final, profesor Mires, y que tiene que ver con un enorme debate en el que ya han participado diferentes intelectuales. ¿Es sostenible plantear que existe este dilema entre libertad o seguridad, o todo esto es falso y en realidad ambos tienen cabida cuando estamos hablando de la política, que es lo que nos importa más? Sí, libertad o seguridad, yo diría libertad y seguridad, porque solamente en seguridad podemos gozar de la libertad, porque cuando tenemos miedo no podemos gozar de ningún tipo de libertades. Pero al revés también. Al revés también, si tenemos seguridad y no tenemos libertad, no nos sirve para nada, no nos sirve para nada la seguridad. ¿Para qué si no podemos vivir la vida? Y la vida solamente se puede vivir en libertad. Yo creo que es un antagonismo más bien teórico, o que nos lleva a situaciones extremas. Lo que yo diría fundamentalmente es que en este instante, en el instante que estamos viviendo, la seguridad es hegemónica por sobre la libertad, pero en tiempos normales, después de la pandemia, el orden de cosas se invierte y la libertad pasa a ser hegemónica por sobre la seguridad. Muchas gracias, profesor Mires, por sus más que interesantes apreciaciones. Estoy seguro de que todos quienes nos acompañan han resultado beneficiados. Usted habrá advertido que hubo distintas preguntas desde diversas perspectivas, lo cual deja notar que ha existido una muy buena reacción, y ello, desde luego, es un mérito del conferenciante. Ha sido un gusto tenerlo en esta ocasión y esperemos que se repita la experiencia aun cuando ya no haya el coronavirus. Muchas gracias, estimado Enrique Fernández. Yo creo que ha sido muy productivo, por lo menos para mí. Y eso yo se los agradezco de corazón a ustedes. Gracias, profesor Mires.